Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que consideramos son de interés de la comunidad. Y en esta ocasión el tema que vamos a abordar, pues indudablemente que sí es el foco de atención prioritario en estos momentos. Me refiero al fútbol, particularmente al campeonato, ¿verdad? Campeonato mundial. Campeonato mundial, donde como usted sabe, pues México está participando. Y bueno, pues hay muchas dudas, pero también expectativas respecto a qué va a ocurrir con esto. Pero no lo vamos a abordar desde la perspectiva deportiva, de la competencia deportiva, sino yo quiero abordarlo desde la perspectiva sociológica, cultural y política, porque creo que este deporte, de alguna manera, tiene expresiones que retratan o nos hacen, de alguna manera, nos marcan, pues al menos las líneas generales de la conducta humana y sobre todo de la sociedad moderna del siglo XX y del siglo XXI. Y para tratar este tema, pues yo invité al doctor Luis Javier Valero, que sabe de ambas cosas. Además, él practica el deporte de fútbol, lo ha practicado durante muchos años, ha participado en la política y es analista político. Bienvenido, Luis Javier. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo está? Habría que aclarar a nuestros televidentes que este programa está pregrabado, por razones técnicas, lo tuvimos que hacer de esa manera. Entonces, no vamos a hablar de resultados específicos, pero sí algunas expectativas. Sí. Yo empezaría por comentar lo siguiente, Luis Javier. Juan Villoro, sociólogo de la UNAM, periodista, escritor, es también un cronista deportivo y futbolista frustrado porque sí, nunca la pudo hacer con los Pumas y luego y le va al Necaxa y sí, aparte le ha ido muy mal al Necaxa. Pero tiene unos libros al respecto, ha escrito al respecto, cosas interesantes. A mí me llamó en particular la atención una cuando dijo que Dios era redondo, haciendo referencia a la esfera del balón de fútbol, por el número de seguidores que el fútbol tiene y el número también de intelectuales escépticos, ¿verdad?, que ven en el fútbol también, así como los seguidores, los devotos del fútbol lo ven como una religión prácticamente. Así es. Los intelectuales escépticos lo ven como un opio, ¿verdad?, del pueblo también, como un instrumento de como una manifestación del primitivismo. ¿Tú cómo? A ver, vamos a abordar este tema. Me interesa tu opinión al respecto. En primer lugar, agradecerte, Javier. Nunca te lo he dicho, pero esta es una de mis grandes pasiones. El fútbol. El fútbol. Lo jugué 40 años, al más alto nivel desde el punto de vista aficionado. No pude acceder al aspecto profesional porque traía inoculado el virus rojo, decían mis amigos. Y entonces tuve la propuesta de acceder a los equipos. En aquel entonces existían en Torreón, el Torreón y el Santos Laguna, y me hicieron la propuesta de jugar. Y yo la deseché porque creía que la revolución socialista estaba a la vuelta de la esquina, como muchos de nosotros en nuestra juventud, y pues me parecía que no ligaba una cosa con la otra y deseché esa posibilidad. Tuve la fortuna de representar a 3 entidades distintas en el nivel de fútbol de amateur, el aficionado, a Durango durante 6 años consecutivos. Fui su capitán de la selección estatal. Luego en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero, ya de veterano, representé también a esta delegación. Y finalmente en Chihuahua, con los veteranos de la Liga Chihuahua, fui también el capitán del equipo. Entonces, y además fui presidente del Colegio de Árbitros Estatal de Durango, muy joven, y entrenador de la selección estatal de Durango, también muy joven, de la selección de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y pues lo estoy diciendo solamente como antecedentes de la participación. Qué bueno que lo comentas con nuestros televidentes, porque por eso yo le aclaro, ¿por qué lo invité? Porque sabía que domina los dos temas, y no desde el punto de vista teórico, sino que en los dos has incursionado
de manera práctica. Sí, práctica. Y yo recuerdo que alguna vez nos entrevistamos a un lado de la cancha de fútbol. Yo estaba participando, jugando ahí, tú fuiste a plantearme asuntos del PESUM, creo que traíamos ahí una campaña electoral encima, en fin. Pues eran las dos grandes pasiones de mi vida, dos de las más grandes pasiones, el fútbol y la participación política. Donde le busques en cualquier cultura, vas a encontrar un balón. En cualquier cultura antigua, de cualquier lugar de la tierra. Me parece que por eso es el gran éxito del fútbol moderno, porque es un problema atávico. Tú aviéntale un balón a un grupo de niños, de jóvenes, e inmediatamente se hace un partido de fútbol, con las reglas modernas de ahora. Y bueno, los ingleses pueden plantearse ser los creadores del fútbol y otras culturas, pero toda la América precolombina está sembrada de lo que pudieran ser los antecedentes de una cancha de fútbol o de cualquier otro tipo o el juego de pelota deporte, en sus distintas versiones. Pero fundamentalmente es que era la posibilidad de golpear una pelota y meterla en un aro o en un arco, fundamentalmente con los pies y la cabeza y quitando las manos. Me parece que este es atávico, pero por otro lado, el fútbol de nuestros días y con la inauguración del Campeonato Mundial en Brasil, me parece que representa el grado de globalización de la economía y el grado de, no sé cómo decirlo, de amafiacización, no sé si ese término exista. Ya inventaste otro. Sí. Que de control mundial. De control mundial mafioso sobre una de las actividades deportivas más importantes del mundo. Y rentables. Excesivamente rentables. Que además se erige como una especie de control legal, político, económico y social sobre las naciones y sus órganos legales establecidos. No puede haber una querella de una persona, de un jugador, de un directivo o de un aficionado en contra de la FIFA. Porque si alguno de ellos recurre a los tribunales nacionales de cualquier país, en ese momento la FIFA resuelve que ese país queda descartado de cualquier competición internacional. Y por tanto, del acceso al reparto de los dividendos económicos que genera esta actividad deportiva, por un lado. Y por el otro, la excesiva concentración de la acumulación de la riqueza generada por el fútbol. Y esa es controlada, pues entre otros, por dos mexicanos de ascendencia entre holandesa y eslovena, y el hijo del presidente de la FIFA, del órgano de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, diciéndolo por sus nombres en español, el hijo de Joseph Blatter. Y entonces se ha convertido en un órgano de control de masas que hoy, paradójicamente, en el país que más ama al fútbol y que tiene el mayor número de campeonatos mundiales, vemos a las masas sociales protestando no solo por los excesivos gastos asumidos por un gobierno de izquierda, sino también cómo esas masas son excluidas de la mayor fiesta del fútbol que puede haber en el mundo y en el país que más ama al fútbol, en Brasil. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para que vea que en esta perspectiva sociológica, incluso de lo que representa el fútbol en este mundo globalizado que estamos viviendo, creo que es importante darle continuidad a este tema. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la Universidad
alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Fíjese usted, y a mí me sorprendió el dato. Yo no sabía, Luis Javier, que la FIFA tiene más agremiados que la ONU. De ese tamaño es el poder que tú estabas describiendo, el control económico, el control político y el control de masas que ejerce este organismo a nivel internacional y que además impone, por lo que veo sus reglas, a conveniencia, de manera muy discrecional, porque me corrige si me equivoco. Por ahí leí yo de que, por ejemplo, ningún grupo económico que tenga un equipo puede tener más de dos. En México es común que las televisoras tengan 2 equipos, 3, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada, cuando se supone que eso está prohibido por la FIFA, ¿no? Para evitar. Y se presta un negocio, a mí que le llaman el mercado de las piernas, que yo nunca he entendido bien, porque además hasta los términos que utilizan de venta, de cesión del jugador, etcétera, pues a mí me remonta y me genera un esquema como si fueran objetos, como si fueran no personas, no individuos, no atletas en el sentido estricto, libres de su cuerpo, libres de sus decisiones, como para decir, pues yo quiero jugar en tal equipo, yo voy y me contrato en lo individual. Hay todo un esquema de contrataciones. ¿Nos puedes apuntar en el antiguo mercado de esclavos se queda chiquito frente al prorrateo de los jugadores de fútbol que llegan a adquirir en las operaciones de compraventa de los jugadores, pues cifras escandalosas de 60, 80 millones de euros. Y, por ejemplo, la liga inglesa quizá es la más cara del mundo, en donde los grupos económicos, fundamentalmente los rusos, que es una paradoja, son capaces de adquirir un equipo valuado en cerca de $1,000 millones por la cantidad de dinero de las transacciones con las que han tasado a los jugadores. En donde, y creo que eso hay que rescatarlo, en donde finalmente que eso es lo que quiero rescatar, es que el desarrollo democrático de las naciones de alguna manera le imprimen también ciertos aspectos rescatables en este caso al fútbol. En Europa los jugadores tienen mayores garantías en la defensa de sus derechos como jugadores, no solo como personas, sino como jugadores, y por tanto tienen mucho que ver en las transacciones que se hacen sobre sus servicios. No puede una directiva de un equipo cualquiera determinar, a ver, Javier Pizarro, te me vas del Barcelona y te vas al Milan porque yo determino. El jugador tiene que ver la propuesta que le hacen al club, negociar, si le conviene. al club y al jugador, porque una parte importante de la transacción ya le corresponde a los jugadores. Y luego, bueno, aquí tuvimos durante algunos años la posibilidad de que los jugadores, después de participar determinados años en un equipo, podían también ser liberados y declararse agentes libres y poder acceder a cualquier otro equipo. Pero eso es apenas una rendija. La verdad, y lo vimos hace unos días en un video que subieron a YouTube, a las redes sociales, en donde un entrenador, uno de los más reconocidos en México, Tuca Ferretti, brasileño, pues dirige un entrenamiento en donde a groserías, a mentadas de madre, se dirige para controlar, dirigir a sus
Jugadores. dirigidos y que pues no solamente ronda en la violación de los derechos humanos, me parece que son violación a los derechos humanos, Claro. y que agrede fundamentalmente a las personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo este mercado del fútbol, lo que menos importa es la dignidad de los jugadores y lo que importa es el mercado fundamentalmente. Por eso decía que el fútbol representa este mercado global, esta globalización de la economía, Claro. porque en esa economía global que tenemos ahora, lo que menos importa son las personas, sino la ganancia, las utilidades que generan, y por otro lado, el grado de sometimiento social que logras a través de esta actividad. Vamos a pararnos en el primer punto porque me parece importante. Según lo que yo leí en los medios, este campeonato mundial de fútbol va a dejar 16 mil millones de dólares para la FIFA. Eso es lo que va para la FIFA. Así es. Brasil invirtió, y ese es parte del problema que está enfrentando y que generó la irritación de muchos sectores sociales, sobre todo los más paupérrimos, los que viven en las favelas, ¿verdad? 2 mil millones de dólares. Eso No, fue. 31 mil millones de dólares. Eso fue lo que invirtió. Eso es lo que invirtió Brasil. Entonces esos 2 mil que son estaban No, hablando de qué es la botana. Te voy a poner ejemplos. A lo mejor es lo que costó la inauguración. La inauguración Sí. de la reconstrucción. No, la reconstrucción del Maracaná costó arriba de los 3.500 millones de dólares. No, con exageraciones. Por ejemplo, el estadio que se construyó en Brasilia, en la capital, va a ser un elefante blanco. Los equipos de Brasilia, de la capital, son equipos de tercera y cuarta división. El máximo aforo que han tenido es de 8.500 jugadores y construyeron un estadio de 75.000 personas. Después del campeonato mundial nadie va a ir a ese estadio. Y como ese, hay otros 5. Construidos allá en el centro, uno que se construyó en el centro del Amazonas, en donde el principal aforo que ha tenido los equipos es de 1.500 personas. Ni aquí en la Liga Chihuahua, en las finales, llega a esa ridícula cantidad. Entonces, por eso, y luego la principal objeción de todos estos movimientos sociales es que Lula, cuando era el presidente y que logró la sede, había prometido que no se iban a emplear recursos públicos en la celebración del campeonato mundial, por supuesto en la preparación. Pero ante la inflación y la desmesurada ambición de los distintos sectores involucrados en la celebración del campeonato mundial, muy pocas empresas decidieron invertir porque no iban a generar las utilidades que tenían expectativas. Y por tanto, ya ante esa disyuntiva, el gobierno brasileño, ya con Dilma Rousseff, entró al quite y debió emplear fondos públicos irrecuperables. Sí, pues está a fondo perdido. A fondo perdido, que han generado, por ejemplo, pues que las demandas de los trabajadores del metro de Río de Janeiro o de los aeropuertos no sean colmadas, no sean satisfechas, pues porque el gobierno brasileño dice pues que no tengo los recursos, empleé 31 mil millones de dólares en el campeonato mundial y bueno, esto no se puede, no lo van a poder recuperar. Y bueno, la otra parte es esta concentración del boletaje y de los lugares en los hoteles, un absoluto control por esta mafia que te decía al principio, de tal manera que, por ejemplo, el 80% de los espacios en los hoteles de todas las sedes de Brasil han sido comprados por estas dos personas y su socio Blatter, y con un incremento de alrededor del 200 y 300%. De tal manera que una habitación que en México de un hotel de 3 estrellas costaría, ¿qué te gusta? 700, 800 pesos. En Brasil cuesta alrededor de 5,000 pesos la noche, el equivalente. O sea, ellos acaparan, ellos se hacen dueños de los espacios que se van a utilizar, se asocian con los hoteles, supongo que también pues con todo lo que
las líneas aéreas, Así es. las excursiones deportivas, que por Y el cierto, boletaje. y el boletaje. Fundamentalmente el boletaje. Si tú tienes el control del boletaje, tienes el control de cualquier campeonato mundial. Y claro, para eso está el hijo de Blatter. Claro, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nos quedamos en el segmento anterior en lo que representa el fútbol como negocio. Y aquí la pregunta, como en todo negocio, es quién se queda con la mayor tajada y cómo se reparten las utilidades o las ganancias o como se le quiera llamar. Porque pues, visto desde esa perspectiva, aquí la pregunta sería entonces, ¿y los países que participan? Que también se supone pues hacen una inversión importante, ¿no? Porque es la selección, la representación de los distintos países. ¿Qué obtienen con esto? De entrada, las selecciones pues generan una gran cantidad de utilidades en las etapas eliminatorias y en los partidos amistosos. Y en esta última parte, México es uno de los líderes a nivel mundial. Más rentables. De los más rentables, porque pues México juega en la etapa eliminatoria, ponle 16 partidos oficiales, pero juega 32 amistosos, fundamentalmente en las ciudades del sur de Estados Unidos, y entonces el equipo mexicano es una franquicia muy rentable, muy rentable. Y por la cantidad de mexicanos que habitan pues el sur de Estados Unidos, aunque se han celebrado juegos en Boston, en Nueva York, en fin, Chicago. Entonces, pero ya los equipos que acceden a la etapa final, esta que estamos ahora presenciando, los 32 equipos, ya tienen acceso al reparto de los alrededor de 500 millones de dólares que se reparten en estos equipos en la etapa final. El campeón recibe 35 millones de dólares y de ahí se va degradando, pero ya de entrada cualquier equipo que llegó a esta etapa ya recibe alrededor de 1,5 millones, 2 millones de dólares que sirven pues para las arcas de la Federación Nacional específica, que además cada equipo pues ya contrató con las cadenas televisivas la transmisión, las camisetas, todos los afiches y todos los artículos que llevan. Los álbumes que ahora andan circulando sí. mucho entre los niños, sí. Para armar los álbumes, equipos, sí. Entonces la venta de los logos, en fin, todo esto es una gran industria mundial que el principal beneficiario viene siendo la Federación Internacional y que pues a lo largo de 4 años reparte una cierta parte de sus utilidades, le otorga algunos incentivos a países atrasados política, socialmente, económicamente, pero a los que les ve posibilidades, y voy a poner un ejemplo de nuestra zona, sí. Jamaica. El de Caribe, Jamaica, Sí, la isla del Caribe. Que es productora de grandes corredores, ni más ni menos que el campeón mundial, el campeón olímpico de 100 y 200 metros. Bueno, se dieron cuenta que las características físicas de sus atletas pues, son un potencial a 10, 15, 20 años, y por tanto entonces la FIFA invierte
es parte de las utilidades de los campeonatos mundiales en desarrollar el fútbol en Jamaica, porque entonces, bueno, ya ahora tú ves el equipo, a propósito, hay un torneo previo al campeonato mundial que es de jóvenes, un torneo que se celebra en Toulon, Francia, de 11 jugadores en el campo representando a Francia, solo era uno de raza blanca, los 10 eran de raza negra, de raza africana. Entonces se han dado cuenta del gran potencial de los atletas de origen africano, y entonces le están invirtiendo dinero, pues porque finalmente es un negocio. Claro. Para la FIFA es un gran negocio, y que genera esta parafernalia en la que hacen una dupla diabólica, infernal con la televisión mundial, que ese es el otro. Y esto, el otro aspecto, a ver, ¿no? y esto, bueno, ya vemos que es un negocio que creo que está demostrado. Influye en el desempeño deportivo, influye en los resultados, influye en las competencias o no. Lo pregunto por lo siguiente, porque bueno, a mí me llama mucho la atención de que hay jugadores, por ejemplo, que están mexicanos, pongo el caso de Vela, que están en equipos europeos y simplemente no acceden a integrarse a la selección. Yo supongo que ellos lo visualizan que ya están en ese nivel de altos salarios, que tienen que cuidar su instrumento de trabajo, que es su cuerpo mismo, sus capacidades, habilidades, ¿verdad?, destrezas futbolísticas, su condición física, para todo eso. Pero yo le decía dos cosas que me llamó también la atención en ese libro, Dios es redondo, donde decía que, bueno, las expectativas que uno se puede hacer respecto a un partido, a un equipo, ¿no?, o estos campeonatos son los históricos y los que llegan jugando bien. Para ti, ¿cuáles son los históricos en esta Copa Mundial? Bueno, indudablemente Brasil y Alemania prácticamente en el mismo nivel por todo lo que han hecho a lo largo de los campeonatos mundiales. Después de ahí, seguramente Argentina, Italia, España. Me parece que esos son de los que tú ubicas como los que Inglaterra, los que generalmente emerge el campeón. Que a lo largo de la historia han tenido un papel notable. Sí, no recuerdo exactamente el número, pero deben ser 6 o 7 los únicos que han sido campeones a lo largo de la historia. Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Italia, España. Y creo que ya se me acabaron. Sí. Entonces, y es lógicamente en donde se están las competencias nacionales más rentables, y en las que participan la mayor parte de los seleccionados del mundo. Son las mejores ligas, la de España, la de Inglaterra, la de Alemania, la de Italia, fundamentalmente estas 4. En un segundo nivel, la francesa. Y lógicamente, es el mayor desarrollo económico. Bueno, claro, pues también tienen un nivel de fútbol. Y de los que no son históricos, pero que en el proceso de selección para llegar a la Copa Mundial, ¿quiénes crees tú que tiene? Pues yo vi el juego de Brasil y Croacia y no se me hizo la gran diferencia entre esa potencia de futbolera o futbolística histórica como es Brasil y Croacia, que pues es una de las 7 repúblicas que quedaron de lo que era Yugoslavia, ¿no? No, y juntas al equipo de Bosnia, Yugoslavia, Bosnia, Croacia y Serbia, y es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Ajá. Así como Croacia en el partido inaugural. Mira, yo he apreciado los campeonatos mundiales desde 1966 a la fecha, y hay una diferencia fundamental en el fútbol aquel y el fútbol de ahora. Hay un mejoramiento técnico, en la técnica individual de los jugadores. Hay una supremacía de los jugadores de hoy, impactante, pero lo más impactante es el aspecto físico-atlético de los que hoy compiten en los primeros niveles.
Si tú ves un partido de fútbol del 62, del 66, incluso del 70, se ve lentos. Con lo que hoy vemos en los partidos del Campeonato Mundial es un nivel físico-atlético y técnico individual muy elevado. Y además la formulación táctica también es muy desarrollada. Bueno, ahora se le mide el número de veces que tocan el balón, la distancia recorrida que hacen los jugadores, es decir, el número de pases, el número de pases, tiempo con el balón. Sí, todo esto ya forma parte de toda una parafernalia tecnológica de primer mundo, y creo que en este aspecto hay un grupo de alrededor de 12 equipos que están en los primeros niveles, y que la diferencia son fundamentalmente individualidades, la de los jugadores y la de los árbitros. Porque en el partido inaugural, por ejemplo, la diferencia desde mi punto de vista fue el árbitro. Así el japonesito que marcó un penal que no era. Que no era. En ese momento, cuando mejor jugaba el equipo croata, bueno, pues entonces el equipo brasileño, gracias a la muy elogiable apoyo de la afición brasileña, pues se puso mentalmente por encima del otro equipo, que ese es otro aspecto. Como ahora hay tanta inversión en un equipo, bueno, hay también la participación de especialistas en psicología, por ejemplo, psicología de masas, en psicólogos, terapeutas, es toda una parafernalia. Es toda una preparación. Así ya es. más allá de la que anteriormente se. Vamos a una pausa y regresamos al siguiente segmento. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Por lo que nos platicaba el doctor Valero en el segmento anterior, yo quiero hacer esta pregunta. Entonces, la globalización en el aspecto técnico, físico, psicológico, pues ha elevado el rendimiento y la competitividad de los países, porque antes, ¿quién se iba a imaginar cuando decían México va a jugar como, pues ya jugó, ¿verdad? No sabemos el resultado con Camerún. Con Camerún. Uno dice, no, pues eso es pan comido, ¿verdad? Como muchos tiempos dijimos de Estados Unidos, ¿verdad? No, pues eso es pan comido. México era la potencia en América Latina. Y en América en general, y en Centroamérica y Norteamérica. Y Norteamérica. Ahora eso ya no ocurre. O sea, ahora hay que guardarle respeto a todos los equipos, porque aunque no tengan esa gran tradición futbolística, tú me comentabas antes de entrar al programa que simplemente en Camerún, ¿cuántos titulares de equipos europeos hay en la selección de Camerún? 5. 5 de los titulares de Camerún son titulares en sus equipos en Europa. Nosotros no tenemos más que 2. Uno de ellos, Vela, que no vino, y el otro es el portero. Pero el portero Ochoa es titular de un equipo de la tabla de Francia. Los demás, los que juegan en Europa, son suplentes. Bueno, Giovanni, que también es titular, pero también es un equipo de media tabla en España. Chicharito. Y Chicharito es suplente. El suplente no es el titular. Lo que hay que tomar mucho en cuenta es que por las numerosas competencias de los equipos más competitivos de Europa, tiene que jugar el torneo de liga, el torneo de copa de sus respectivos países, y además el torneo de campeones de toda Europa y el torneo de campeones de la copa de toda Europa. Entonces, los equipos, por lo menos de estos de los primeros niveles, tienen que estar jugando 2 torneos al mismo tiempo, el nacional y el internacional. Por tanto, la plantilla que deben tener estos equipos debe ser mucho más grande que la que normalmente tendrían, y por eso Chicharito, pues poco lo usaron en los últimos meses en el torneo nacional, en la liga inglesa, y lo metieron un poco más en el torneo internacional, en la Eurocopa, como se le llama, o la Champions League. Y entonces,
Pero de ahí en más, los que tenemos son jugadores que, bueno, sí llamamos a uno merced a las lesiones que sufrió nuestro compatriota, nuestro paisano, Montes. Luis Montes, el primer chihuahuense que iba a jugar un campeonato mundial y se emociona y se entrega y sufre una lesión que lo deja fuera. Bueno, fruto de esa lesión, Javier Aquino, que es uno de los titulares de un equipo en España, pero también de media tabla hacia abajo, va a participar, pero es suplente, no es titular en el equipo, por lo menos de los primeros partidos, si es que pasamos a jugar el cuarto partido, porque luego podríamos comentar eso. De tal manera que lo que ahora tenemos es equipos en los que de repente encontraremos, equipos nacionales, en que encontraremos 3 o 4 jugadores que juegan en Europa, en los primeros niveles, y algunos en segunda división, pero que la segunda división europea es de una elevada competitividad. Sí, claro. Y entonces, con Camerún tenemos 5 jugadores que son titulares en equipos de primer nivel en Europa, y que además tienen el más chaparrito mide 1.85, y que, bueno, no solamente el tonelaje y la talla, sino que además las capacidades técnicas son muy elevadas, son jugadores de una elevada, de una depurada técnica individual, pero físicamente son unos monstruos, pues, claro, muy veloces. Muy veloces, sí. Y 2 de ellos se desempeñan en la media, en la línea media, en la contención, sobre todo aspectos defensivos, en la línea media de su equipo, y que tienen llegadas por arriba. Entonces imagínate, uno mide 1.85 y el otro mide 1.93. Entonces, con balones altos va a sufrir el más alto de nosotros, que es el Maza Rodríguez, y el Maza Rodríguez mide 1.85. En uno de los campeonatos mundiales que tenemos, a propósito de eso. Tenemos que decirlo, y no es vergüenza, ni tenemos por qué avergonzarnos. En el deporte, pues la condición física es esencial, o sea, pues Y más en el fútbol. Y más en el fútbol o en el atletismo. Pues, lo que estabas platicando de los de Jamaica, ¿no? Sí. Pues es una velocidad extraordinaria que incluso muchos se han puesto a investigar cómo es posible que puedan recorrer los 100 metros en menos de 10 segundos, ¿no? Tú decías que los iban persiguiendo los leones, pues tenían que correr más rápido. Sí. Entonces, eso es una formación. Bueno, pero aparte, lo otro que estamos comentando, la globalización, los mismos, ahora hay mucho eso de que ya el entrenador, digamos, para seguir con lo del fútbol de un equipo, pues no necesariamente tiene que ser de esa nación, ¿no? Puede ser de cualquier otra nación, porque como esto ya es un mercado. Es un mercado, pues se compra, ¿verdad?, al mejor postor. Sí, ellos se someten al mejor postor, y entonces, si tú me ofreces tanto, yo voy y te dirijo la selección, ¿no? Sí, y si tengo los antecedentes de haber ganado tantos campeonatos nacionales y tienes currícula. Y haber dirigido equipos exitosos en los campeonatos internacionales, bueno, pues, seguramente tendrán las posibilidades de ser uno de los directores técnicos de las mejores selecciones a nivel mundial. Tampoco es una novedad decir que los mejores directores técnicos pues son de estas naciones que se han repartido los campeonatos mundiales. También es eso. Claro. Perdón, uno que se me olvidó mencionar, que es uno de los que están también en los primeros niveles, Portugal, de los que pueden acceder, pero todo depende de la evolución de su principal jugador, Ronaldo, que al parecer tiene una lesión de cadera, y que podría decir además otra cosa, que fruto de esta elevada competencia, de esta elevada competitividad, entonces los mejores jugadores del mundo, que juegan en las mejores ligas también del mundo, que son europeas, entonces llegan a los campeonatos mundiales con muy pocas semanas de reposo, y algunos de ellos muy lesionados, de tal manera que cuando entran en la fase final de la preparación, muchos de ellos se lesionan. Sufren lesión. Y ocurrió en varias estrellas. Claro, porque el nivel de competencia de los campeonatos europeos es muy alto, y entonces requieren una absoluta preparación, de tal manera que yo me imagino que después de este campeonato mundial
la FIFA, viendo esto, va a tener que tomar determinaciones Para separar. para separar con mayor, un lapso mayor al término de las competencias europeas, fundamentalmente las europeas, y el inicio de los campeonatos mundiales. Porque hasta ahora lo que está pasando pues es en detrimento de los campeonatos mundiales. Y esto, fíjate, que estás señalando es muy importante porque yo lo quiero ver, visualizar así, y así lo visualizo. Las expectativas que los directivos de la FIFA y de sus respectivas ramas nacionales tienen de los equipos son unas, y las que el gran público, las que se generan en el pueblo, porque este es un deporte de masas, en las masas, para decirlo así, pues son, a veces no se corresponden con la realidad. Entonces, yo recuerdo cuando el campeonato de Sudáfrica, porque México tuvo un muy buen desempeño con Italia, ¿no? Ya se generó la ilusión en el pueblo de que podía incluso ser campeón mundial. Y porque la sub-17 acababa de ganar el campeonato mundial. Entonces, pero esto es parte del negocio, esto es parte de la manipulación. ¿Qué es, en tu opinión? ¿Por qué esa disociación entre pues, el conocimiento real de los datos que tú estabas dando, de la estatura de nuestros jugadores, de pues si llegamos de panzazo, se puede decir, a la Copa Mundial, ¿verdad? Con una desarticulación que se hizo evidente en los juegos amistosos, no sé. Y sin embargo, mediáticamente, a través de los medios masivos de comunicación, pues se generan grandes expectativas para respaldar el negocio. ¿Te parece que regresemos a conclusiones con este tema? El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Entramos al segmento final. Yo le agradezco que nos haya acompañado en esto. No me equivoqué y espero que a usted le haya gustado los comentarios que nos está haciendo el doctor Luis Javier Valero, porque yo sabía que sí conoce del tema. Y es interesante conocer qué hay en el fondo, como dice este programa, de esto, que es un deporte, efectivamente, un deporte de masas, es un gran negocio, es una estructura de poder, ¿verdad? Es una fuente de manipulación o de control de masas, y tiene incluso hasta repercusiones políticas, porque recientemente se ha venido diciendo que deliberadamente se empató con la Copa Mundial el proceso de revisión de las leyes secundarias de las reformas estructurales esenciales. Ajá. Pues para distraer la atención, ¿verdad? Etcétera. Se dice incluso que del líder de Brasil, por no tener el carisma de Lula y demás, y los problemas que tiene, pues se aferró a sacar adelante la Copa como era, apostándole a un triunfo de Brasil, a que se llevara el campeonato de Brasil, y que eso le pueda abrir la reelección en octubre próximo, ¿verdad? Y algunos otros dicen que incluso, pues, y sí es cierto, todo el mundo se gira en torno a un balón. Ahí sí se convierte en Dios esa esfera redonda. que decía Villoro. Que decía Villoro, ¿no? Ahí sí Dios es redondo, porque se paraliza todo en torno a este fútbol. Bueno, pero pregunta, esto de las expectativas, esto de empatar, pues es parte de esa manipulación. ¿Tú lo ves así o son coincidencias? No, totalmente. Mira, cuando se celebra el Campeonato Mundial en Argentina, que estaba bajo la dictadura de Jorge Videla, Argentina necesitaba ganar 6-1 a Perú. Ese fue el resultado del partido. 6-1. 6-1. Para que Argentina pasara a la final. Y en la final derrotar a Holanda, en lo que fue una frustración para quienes éramos aficionados al fútbol, y nos parecía que Holanda era el que jugaba mejor en aquella época, en el 70, 74. La famosa mecánica naranja. Sí, la naranja mecánica. Bueno, hoy me sorprendió, no hoy, sino el jueves me sorprendió
el mensaje del Papa acerca del Campeonato Mundial de Fútbol. Bueno, pues también, yo no lo escuché, perdón. también podría haber sido un mensaje cuando se abriera el campeonato de las ligas mayores de béisbol o el supertazón del fútbol americano. No, es que el fútbol es el deporte que congrega a la mayor comunidad del mundo y que tiene repercusiones de todo tipo en el mundo. Entonces, que es un motivo de manipulación. Si Brasil gana la Copa del Mundo, Dilma Rousseff ganará las elecciones. Las elecciones, seguro. Si no es así. Si no es así, ¿quién sabe? Tendré, porque ahorita tiene un nivel de popularidad del 30 y tantos %, Sí. a partir precisamente de esta protesta. Sí, trae una ventaja de 10 puntos todavía. Sí. Si no existiera este clima que hoy existe en Brasil, bueno, seguramente Dilma Rousseff tendría una ventaja de 20 puntos en las encuestas. Pero lo que hoy vemos en Brasil es también fruto de su desarrollo económico y de su desarrollo democrático. Nadie podríamos haberle apostado hace algunos años que un gobierno de izquierda como el de Rousseff y de las características del partido de los trabajadores, que es el de Brasil, pudiera verse inmerso en una política represiva frente a las numerosas manifestaciones de los trabajadores brasileños que ya se dieron hace unos meses en la Copa Confederaciones, claro. Y que se convirtió en una especie de estallido social que ojalá no se dé ahora, pero que estamos en condiciones de que pueda darse. Nadie podría apostar ahora a que no puede darse un estallido social de rechazo absoluto, no solo al gobierno de Dilma Rousseff, sino a la manipulación y el control que la FIFA ejerce sobre el fútbol organizado y sobre lo que en Brasil, no solo, en el mundo también, pero en Brasil es una especie de rito religioso, el fútbol. En lo que vemos ahora, el equipo que ahora representa a Brasil, me parece, es una opinión muy personal, que no representa el nivel técnico del futbolista brasileño. No aparece, como le llaman ellos, el juego bonito que tradicionalmente Brasil ha ofrecido, sino características del juego que se practica en Europa, fruto de que la mayoría absoluta de quienes integran este equipo juegan en Europa. Juegan en Europa, efectivamente. Y aquí, en el caso específico de México, ¿cuáles serían las expectativas reales? Porque, pues, le tocó un grupo nada fácil a México, ¿verdad? Yo no sé si esos sorteos efectivamente son al azar o ¿Son dirigidos? Desempeños, son dirigidos o no sé. Son dirigidos porque se cuida que los grupos estén más o menos equilibrados en este sentido, poner en cada grupo uno de los consagrados, poner otro de los emergentes, poner otro de los que pueden dar espectáculo y competencia y poner uno de los de más bajo nivel. A México le tocó esta última categoría. ¿La de más bajo nivel? Del más bajo nivel porque accedió al Campeonato Mundial pues en la última etapa, como todo el mundo se acuerda, tuvo que ir hasta Nueva Zelanda a jugársela. Bueno, y entonces va a enfrentar a 3 equipos que cuentan cada uno de ellos por lo menos con 4 o 5 jugadores de los primeros niveles del mundo. Y eso ya es un hándicap que puede superar México solo y cuando pudiera presentar no solamente una formación, sino desarrollar una operación táctica que pueda neutralizar a los otros. Voy a poner un ejemplo. A Croacia le hacen daño los balones aéreos pasados. Brasil en sus primeros minutos del juego le dio 2, 3 balones, 2 centros, le llamamos centros un poquito pasados, y sufrieron los croatas. Y Brasil, si lo encimas, sufre. Solamente Neymar y algún otro le puede dar esa superioridad técnica individual, pero si lo encimas, si le juegas al tú por tú, va a sufrir.
En el caso de Croacia, es al que yo veo más difícil para México por la elevada fuerza física y la elevada técnica individual que tienen. Hago un pronóstico, cuiden al 18 de Croacia, nos va a dar problemas, muchos problemas, y el 9 puede meterle muchos goles a México si no tenemos el cuidado. Entonces, creo que México con dificultades puede acceder al cuarto partido, es decir, acceder a la etapa de los grupos, que ahora son cuatro equipos por grupo. Acceder a la siguiente etapa se le llama el cuarto juego, pero si fuera así, seguramente le tocaría con España, No. el campeón mundial. Sí, claro. Y ya si le gana al campeón mundial, bueno, entonces accedería a la siguiente etapa, al quinto juego, al que México nunca ha llegado. Pero también hay que decir otra cosa a favor de México. En los últimos 5 campeonatos mundiales, México ha llegado al cuarto juego. Es decir, ha superado la etapa de grupos. Es el ya merito, ahora sí es el ya merito, pero no el de hace muchos años, sino de que el hecho de que seamos campeones mundiales en la sub-17 y campeones olímpicos, me parece que le pudiera dar a México alguna garantía de presentar pelea frente a los 3 equipos indudablemente muy buenos con los que se va a enfrentar. Y pese a esas expectativas, y con esto cerramos, Luis Javier, me llamó la atención que de los que más asistieron a Brasil, de los seguidores de, ¿cómo se dice? Por los fans. Ajá, los fans mexicanos. Fueron de los más numerosos que acudieron a ver a su selección. Para ir al campeonato mundial necesitas gastar alrededor de 180, 200 mil pesos. Y México es uno de los países que peor distribución de la riqueza tienen. Y que tenemos una tasa de crecimiento esperada, no mayor del 1.7%. Sí. Andamos en una tasa... Pero tenemos una capa de la población muy rica. Que tiene muy rica y de muy altos ingresos y muy aficionada al fútbol. Entonces, allá andan. Y allá andan, y eso es lo que explica. Luis Javier, yo te agradezco esta conversación. Yo a ti te lo agradezco más. Porque yo sabía que iba a resultar interesante, espero a usted le haya agradado. Yo lo confieso, sé poco, sí me gusta el fútbol, lo veo, no lo practico, no tengo conocimientos de historia, de estadística, ni nada de eso, pero vistos desde esa perspectiva sana, creo que es un deporte que vale la pena darle. Yo te agradezco eso, a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.